dar clases y todas las cuestiones. Así es, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias Pachi, gracias Yani, bueno, un saludo a la audiencia. Muchas gracias. ¿Por dónde se encara el tema de los residuos si uno quiere encarar el tema de los residuos? La primera respuesta es por la educación, pero ¿esa es la única respuesta? No, no es la única respuesta. Podríamos decir que los responsables de los residuos que se generan en una localidad la tienen fundamentalmente las intendencias, los municipios o las comunas. Y obviamente que hay una pata que es muy importante que, como decís vos, es la educación, ¿no? El sistema educativo también cumple un rol fundamental. Ahí hay una falencia, hay un vacío, pero bueno, esa es una discusión en términos de políticas educativas, pero podríamos decir que todas las organizaciones sociales de alguna manera tienen injerencia y con lo que está vinculado a qué hacemos con los residuos que generamos a diario. ¿Y qué hacemos en general en Tras la Sierra con los residuos que generamos a diario? En la foto de hoy o en la foto de hace 5 años, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos en casa? Yo lo puedo hacer tengo alguna percepción de lo que hago yo en mi casa, ¿no? Pero en general, ¿tienen algún estudio hecho, algún análisis, algo pensado, así analizado de qué hacemos en general? Bueno, fundamentalmente el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, las políticas del tratamiento de los residuos está bastante fragmentada en el Valle de Tras la Sierra. O sea, podemos determinar qué sucede en Mina Clavero particularmente, que ellos tienen su planta de reciclado y ahí de alguna manera llegan materiales de diferentes localidades. Después teníamos la comuna de Los Hornillos, que estaba también aislada y trataba sus propios residuos. Y después tenemos la cooperativa de Villa Dolores, que tiene mucho apalancamiento también de la municipalidad y ahí se está haciendo un trabajo muy importante. Pero podríamos decir que en Tras la Sierra en general no hay un lineamiento de políticas ambientales, aunque creo, por lo que me he enterado estas últimas semanas, de que hay una idea desde el Ministerio de Ambiente de la provincia de Córdoba de poder tratar de hacer un plan vinculado al reciclado que impacte en todo el Valle de Tras la Sierra. Veremos cómo viene eso, no tengo demasiada información, pero en líneas generales, recordemos que las políticas ambientales no son generadoras, si se quieren, no son generadoras económicas. Entonces, en ese sentido, necesitan mucha inversión y a veces no hay predisposición política para hacer una inversión que no tenga un impacto, si se quiere, en términos políticos. Parte de la planta de reciclado de Los Hornillos buscaba generar también fuente de trabajo, ¿no? Ingresos, ser como sustentables. Sí, en una primera instancia eso nace como una cooperativa. En el año 2006, en la época del gobierno de Kirchner, se llevaban a cabo la propuesta de que en las comunas y en los municipios pudiera haber plantas de reciclados que eran financiadas los capitales por el ministerio en aquel momento y para eso se tenían que conformar cooperativas. Eso no prosperó, por eso ese tipo de cooperativas, no todas, pero muchas fueron absorbidas por los municipios y por las comunas. Y claro, evidentemente para que eso pueda ser autosustentable, vos necesitas una población de aproximadamente 50.000 personas para que empiece a ser autosustentable y pueda sostenerse. Si no, la inversión tiene que venir desde la política, porque no hay ninguna otra manera. Entonces, desde el Estado. Desde el Estado, perdón. Sí, porque si no empezamos a ver caja de la CIDE y qué sé yo, desde la plata de la política. Desde el Estado, que son nuestros propios impuestos. Claro, a eso me refiero. Gracias por la corrección. Pero pensándolo en esos términos, vos necesitas una población determinada para que eso sea rentable y en una primera instancia necesitas del apalancamiento del Estado y de las organizaciones sociales de base, fundamentalmente. ¿Cómo es la línea de producción de una cooperativa que tienda a querer buscar ser productiva? Bueno, vos tenés como ahí diferentes dimensiones de acción, porque en una primera instancia vos tenés lo que es la separación, la recolección, separación, clasificación y compactación. Eso es como el ABC. Pero después tenés otras dimensiones que es, bueno, ¿qué se puede hacer con ese material? Y ahí necesitas una segunda logística. O sea, si vos querés, por ejemplo, hacer materia prima para que vuelva a la industria, necesitas determinadas maquinarias. Entonces, en una primera instancia, la separación
la clasificación y la compactación de los materiales no es algo que sea rentable por sí mismo. Lo que hace es detener el impacto de los residuos que van a terminar acá en el vertedero de la ruta 148, Claro. que la problemática también se deriva ahí. Entonces, por un lado, lo que hacemos compactando los residuos y separándolos es devolverlos a la industria, pero de alguna manera no hacemos ningún proceso intermedio que pueda generar más rentabilidad. Entonces, si una planta de reciclado fundamentalmente hace esto que yo estoy diciendo, lo que tiene es un impacto positivo sobre lo ambiental, porque lo que estás haciendo es que mucho de ese material que va al enterramiento y que después es muy difícil de alguna manera de tratar una vez que está enterrado y va a generar problemáticas ambientales a mediano y largo plazo, bueno, evitas esa situación ambiental que sabes que en algún momento te va a pasar la factura. Ahí es donde funcionan las 3 R's, esta de reciclar, reducir y... Reciclar, reducir, me metiste. Mira. No, yo tampoco. Porque tengo un micrófono adelante. Por eso. Claro. Bueno, ya lo vamos a... Reducir y realizar. No, es otra. Ya vamos a caer. Bueno, digo, en esto de desde las pequeñas localidades, lo que se puede hacer es justamente reducir. Sí, fundamentalmente es reducir. O sea, el proceso con respecto a los residuos sólidos urbanos, el 50% de este proceso que yo te describí antes empieza en el hogar, empieza con la separación. Ahora bien, si no hay políticas de Estado que tiendan a que esa separación, que se llama separación en origen, separación domiciliaria, de alguna manera pueda ser conducida a una separación después en una planta, en un espacio donde se realice lo segundo, bueno, sería en vano que vos en tu casa estés separando los residuos, porque por más de que los separes, van a terminar en el enterramiento de la ruta 148, que ahí también hay otra problemática, que es la problemática de los vertederos controlados, pero bueno, eso es otra discusión. Sí, la otra, la regional, reutilizar es el tercero. Reutilizar es la tercera R. Ahí está, reciclar, reducir, reutilizar. El año pasado en el jardín de mi hijo, de 4 años, en ese momento, habían hecho un programa del cual creo que vos sos parte, ¿no? O sí. Parecido, desde el Trigal mismo, en donde convocaban al resto de las escuelas públicas, también a todas las entidades educativas, a enseñar cómo separar y cómo hacer la separación en origen de eso. ¿Cómo estamos formados? ¿En dónde qué generación corta con la inconsciencia de tiramos la basura en cualquier lado? Ahí eso está regulado, está medido, está algo. Yo lo estoy aprendiendo a mis 40 años, pero mi hijo lo está aprendiendo a los 4, entiendo que va a ser mejor que yo. Bueno, fundamentalmente ya los jóvenes, los adolescentes hoy en día son conscientes de la problemática ambiental que hay, que les atañe y que les rodea, mucho más que los adultos. Seguramente porque, bueno, han nacido en esta época y también tienen acceso a otro tipo de información. Evidentemente la conciencia en ellos ya llegó. También están mirando qué hace el mundo de los adultos con respecto a la problemática que le estamos heredando, porque es inevitable que el mundo también que estamos generando a través de estos niveles de consumo que nunca se han registrado en la historia, van a tener y están teniendo consecuencias en la actualidad. De lo que vos estás hablando es de un proyecto que nosotros diseñamos en la escuela hace algunos años con el profesor Marcelo Miloch, que tenía que ver con convertir a las escuelas, por lo menos a nuestra escuela en una primera instancia, en un punto verde. Para ello, nosotros determinamos que íbamos a tener jornadas ambientales donde las familias, que son parte de la comunidad educativa, iban a traer materiales aptos para el reciclado. Sí. Eso lo hicimos en articulación en aquel momento con la planta de reciclado de Los Hornillos. Entonces, el material que se juntaba en cada una de las jornadas posteriormente iba a la planta de reciclado de Los Hornillos. Y ahí, en ese proyecto, los jóvenes eran protagonistas de las acciones. Claro. Porque cada curso, tercero, cuarto y quinto año, se encargaba de algún aspecto de la jornada. En el caso de cuarto año, después iban a hacer sus pasantías laborales a la planta de reciclado, y lo que quedaba de ese material que se procesaba y de la venta de ese material, que no era mucho dinero, pero justificaba todo el círculo, de alguna manera quedaba para los cursos que habían estado involucrados, para los gastos que tienen dentro del aula generales. ¿Quién es el comprador
de estos insumos en general? Cuando vos decías, bueno, vuelve toda la industria. Sí. ¿Hay pools de compra a donde vos vas y lo dejás? ¿Hay algo en Tras la Sierra? ¿Hay compradores en Tras la Sierra? Es muy interesante la pregunta. Ahí en Tras la Sierra hay un comprador de estos materiales, fundamentalmente hay uno solo, lo cual significa que hay como un monopolio, que es el que establece el precio del material, que no siempre coincide con el precio de mercado del material. Pero obviamente, como estamos en una zona un poco alejada de las urbes, No hay competencia de no hay precio. competencia de precio, entonces todos vamos al mismo lugar. Es una persona que conozco hace mucho tiempo y la verdad que es muy amable, independientemente de esta De que descripción que define el estoy precio, haciendo. claro, exactamente. Sí, Es muy Gustavito, simpático, te paga poquito, pero es buena gente. te mandamos un abrazo grande. Exactamente, sí, sí, sí. Y de paso ahí negociamos un poco más el precio. ¿Qué compran? ¿Plástico? Bueno, ¿Aluminio? se compra plástico derivado del plástico PET, también del plástico que se llama plástico desoplado o PVC. También hay que hacer algunas diferenciaciones. Se compra el vidrio, se compra el hierro, lo que consideramos chatarra también, el aluminio, bueno, los metales, el bronce, etcétera. Las latas, obviamente, y no hay muchos más materiales. Papel, cartón, fundamentalmente, y después no tenemos la posibilidad de reducir otros materiales que quizás en otros centros urbanos sí se podrían comercializar, como el sachet de leche Claro. y otros materiales. Mencionabas ahí el rol del Estado, ¿no? Mencionabas ahí el rol del Estado en esto de la inversión. Sí. ¿Qué se le agrega a una planta como la que estuvieron ustedes en Los Hornillos para poder decir, bueno, salimos con las pelotitas, ¿cómo se llaman las pelotitas de PET, de plástico, esas que se venden en bolsas ya hechas? Ese es el material virgen. Ese es el material virgen, Claro. que vuelve ahí. Mirá, Estas botellas vuelven a convertirse en esas pelotitas. claro, o sea, el material lo que se puede hacer es el plástico, no todos los plásticos, pero por ejemplo hablamos de un plástico, no sé, te voy a dar un ejemplo así para que la gente lo pueda imaginar. Por ejemplo, las botellas de lavandina, la amarilla, la Sí. conocida. Esa botella pasa por un proceso de lavado y de limpieza y posteriormente eso se puede volver a moler. O sea, se vuelve a hacer este plástico que decís vos, ¿no? Como este plástico pequeño. Eso vuelve a la industria y después se convierte en juguete o se convierte en cualquier otra cosa. Ese plástico que pasa por este proceso de lavado, de limpieza y posteriormente se muele, después tiene un precio muy elevado. Ahí hay una diferencia económica tangible, real, cuantitativa y cualitativa. Que es agregarle trabajo. Claro, hay que agregarle trabajo. Ahora necesitamos mano de obra, necesitamos también un acopiamiento, o sea, superior, mayor, porque Claro. necesitas miles de botellas Esa para escala. llegar a ese nivel. Entonces, claro, es como una segunda instancia, por eso yo al principio te hablaba de las diversas dimensiones que hay en el proceso de reciclado de los materiales o de transformación, mejor dicho, de los materiales aptos para el reciclado. Hoy, en este entusiasmo con el que te escucho, me imagino un montón de botellas de plástico enterradas, o sea, como ya fue. Yo te diría millones de botellas enterradas. Y ¿Y mientras eso? estamos hablando, en este momento, la generación de residuos, te lo voy a llevar a una escala regional. En este momento, cientos de toneladas de miles de residuos se están generando en una escala regional. No quisiera traspolar eso a una escala mundial. Dejémoslo Claro. acá. Dejémoslo a la escala nacional o regional. Que va a ser el tema de Villa Dolores y la ruta, ¿cómo se llama el lugar? El acopiamiento ahí donde tiran El todo. vertedero El vertedero regional, regional de Villa Dolores. sí. Ya es un problema, en cortísimo plazo va a ser un problemón. Eso, hasta que no algunos gases no empiecen a surgir, me contaba también un biólogo, no hay tratamiento de gases, no hay nada, y termina siendo a nivel cada uno de los municipios diciendo, bueno, llevemos el problema para otro lado. Es un poco la historia, ¿no? Del tratamiento de los residuos en general. Que es, bueno, saquémoslo de nuestra vista, casi. Bueno, fundamentalmente acá hay varios aspectos. Es interesante lo que estás planteando. Primeramente que desde la localidad de Panaolma, pasando por Mina Clavero, Arroyo de los Patos, Nono, llegando hasta Las Tapias, todos los residuos de esas localidades y de esos municipios terminan en el enterramiento de la ruta 148. De hecho, desde hace poco tiempo, no quiero decir cuánto porque no recuerdo, también la localidad de Villa Dolores, que en una primera instancia se opuso a que en su localidad
el vertedero ahora también está llevando sus residuos al vertedero de la ruta 148. También tengo que decir que la Municipalidad de Los Hornillos tiene un programa ambiental que es muy viable, porque también por otro lado tenemos que destacar aquello que se está haciendo bien. Entonces ahí también tenés una planta de reciclado que es funcional hace mucho tiempo y es operativa. Obviamente que en este tipo de localidades que tienen finalidad turística, en líneas generales, el tema es que los residuos no se vean. Claro. Entonces, enterrarlos es una manera de no verlos. Ahora, ¿es una manera de resolver la problemática? No, todo lo contrario. Es una manera de prolongar la problemática. Entendamos lo siguiente, que una política sustentable, en términos de políticas ambientales, lo que le daría al Valle de Tras la Sierra es más injerencia en términos turísticos y también en términos de qué turismo es el que podría llegar al Valle de Tras la Sierra pensando que el patrimonio que tenemos es el ambiente, ¿no? Digo, todos vienen porque les gusta el río, porque les gusta la sierra, bueno, pero la conservación de eso también implica de que hay que detener este proceso que, mientras nosotros estamos hablando, te vuelvo a repetir, siguen creciendo, ¿no? Cada vez vive más gente, hay cada vez más población, más urbanización, y eso implica que cada vez hay más generación de residuos. En términos de dirigencia, de institucionalidad, de municipios, comunas, etcétera, ¿falta formación, falta información o falta plata? Faltan las tres cosas. Bien, en el vaso medio lleno, ¿qué falta más? Sería, ¿o qué falta menos? ¿Cómo la ves vos de tu laburo de hace tantos años? Bueno, a mí me parece que sí, que la formación es fundamental y cuando hablamos de formación no solamente hablamos en los ámbitos educativos institucionales, sino que también hablamos de que a veces se necesita formación e información a las comunidades, porque en última instancia los reclamos tienen que surgir o de las instituciones de base o mismo también de las localidades, fundamentalmente, en las organizaciones que existen en las localidades. Sé que hay intenciones. Sé que hay intenciones y hay buenas intenciones de hacer cosas por el ambiente con respecto a los residuos, pero también entiendo que la organización es muy compleja, ponerse de acuerdo, por decirlo de alguna manera. A veces abundan las buenas intenciones, pero es difícil generar una organización en torno a esto. Sobre todo porque también tenemos que decir que los residuos, una vez que vos sacás tu bolsita de residuos y la ponés afuera, le pertenece ya al municipio o a la comuna. O sea, los residuos son propiedad de los municipios y de la comuna, por eso yo decía que estaba la pata del Estado, que es la que tiene que articular también qué se hace. Entonces, viendo el vaso medio lleno, podemos decir que el impacto más fuerte puede pasar en las instituciones educativas, porque son los niños y los jóvenes los que pueden empezar a promover una conciencia vinculada a lo ambiental, porque nosotros no hemos tenido esa formación, y obviamente yo creo que también está, bueno, los responsables de las gestiones que tienen que concientizar. Esto no va a generar rédito económico, y quizás no genere rédito político, pero sí puede de alguna manera generar en una instancia la conservación de este espacio que todos tanto queremos y amamos. A nivel mirada así general, ¿no? De buen cubero, tuya, ¿no? Una localidad como Villa de las Rosas, 10.000 habitantes, promedio más o menos, más o menos, ¿cuántos trabajadores tendrían que estar recibiendo los residuos, ¿no? Para hacer esa separación ahí y por lo menos dársela a alguien que la venda? Requiere de muchísima mano de obra, de mucha mano de obra, de más o menos mano de obra, diciendo, bueno, viene el camión, viene con todas las bolsas y tenemos 2, 3 trabajadores o 10 separando y separando para que alguien haga algo con esa separación. Mira, fundamentalmente lo que necesita un municipio como Villa de las Rosas, primero es tener un plan de acción, fundamentalmente, porque vos necesitas tener ahí una separación diferenciada, canastos para la separación diferenciada, un día de recolección diferenciada, porque los trabajadores de una planta de reciclado no pueden hacer la tarea de separar los residuos que vienen mezclados. Por eso yo te decía al principio que la separación domiciliaria era el paso fundamental, el ABC. Entonces ahí sí, necesitas información, necesitas que la comunidad también se motive
si se quiere, a participar de las políticas ambientales. Y después yo creería que con 4 personas podrías tener resuelto este primer eslabón de lo que es la separación, compactación, clasificación y venta de los materiales para que el impacto sobre el vertedero se reduzca considerablemente. También tenemos que tener en cuenta que durante la época estival, o sea, los municipios multiplican sus residuos por 5. Claro. ¿No? Y que esto que yo te hablaba anteriormente, año a año sabemos que las poblaciones van creciendo. Digo, en muy poco tiempo Villa de las Rosas tiene 10.000 habitantes, en muy poco tiempo, y eso tiene un impacto sobre los residuos fundamentalmente y sobre otras dimensiones también vinculadas a lo ambiental. Para ir cerrando, agradeciéndote, tenés que volver a la escuela. El programa del Trigal, ¿cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo está ahora? ¿No? Bien. Yo quiero destacar 2 cosas. Uno, de que el Trigal está teniendo espacios curriculares vinculados a la educación ambiental. Creo que ahí está la semilla que hablábamos anteriormente. Creo que los jóvenes, cuando tienen herramientas, tienen conocimientos, tienen la posibilidad de accionar sobre la realidad, ¿no? Porque una cosa es que estemos acá dialogando o hablando, y otra cosa es que los jóvenes tengan que estudiar sobre las problemáticas ambientales circundantes y que ellos puedan ser conscientes de cuáles son las herramientas necesarias para interactuar en el mundo que les estamos legando. Eso por un lado. Y por otro lado, el proyecto ambiental el año pasado articulaba 5 escuelas. La escuela Magdalena, donde el jardín de infantes, donde va tu hijo, que ustedes también tuvieron que interactuar, la comunidad junto con la escuela, llevando materiales aptos para el reciclado y separando en casa. Exacto. Estaba la escuela El Trigal, estaba la escuela Manuel Belgrano de Villa de las Rosas, bueno, estaba la escuela de Los Pozos también. Entonces, las jornadas ambientales se hacían el mismo día. La municipalidad de la Villa de las Rosas, que se comprometió con el proyecto, nos permitía tener la logística necesaria para ir escuela por escuela, juntando los materiales aptos para el reciclado, y la Comuna de Los Hornillos, con su gestión anterior, nos habilitaba la planta para que los jóvenes puedan hacer sus pasantías y puedan hacer todo el proceso. Entonces tenemos jóvenes que tienen educación ambiental, en términos académicos teóricos, pero que también han tenido prácticas ambientales de estas prácticas sustentables. Así que en un momento pudimos generar ese proceso, ahora ese proceso está un poquito en pausa, se retomará después de octubre por cuestiones vinculadas a los tiempos dentro de la escuela, pero fue muy interesante lo que sucedió, porque acá en Villa de las Rosas hubo más de 700 familias que en un momento impactaron positivamente sobre qué hacer con sus residuos, y la verdad que se necesita sostener en el tiempo. Claro, es como el botón de muestra, ¿no? Para que después cada uno incorporemos esos hábitos en cada una de sus casas. Y después también el chiste sería esto de que una vez que los pones a disposición del municipio, el municipio también haga ese mismo respeto, pero en principio a partir de la casa. Una de las cosas ahí para remarcar era que habían metido las jaulitas en la entrada de la escuela, así que también los chicos exigían a los padres que vayan a tirar la basura ahí. En un momento era, ya el hijo te mandaba a vos y viceversa, pero me quedó ahí algo, ahí me quedó, viste, en el tintero cuando... eso te iba a preguntar, para quién está escuchando y quiere ser soldado del reciclaje o del reciclado, en este caso, ¿cómo se podría contactar con vos? Si hay una manera, si estos pibes que empiezan con esto tienen el mismo empuje que tenés, Maxi, porque para quien te conoce hace años, no parás, es como acá, y viene con ese tono de voz que te la resube. Entonces, también es comunicador social, también hay que decirlo, también estuvo en Radio El Grito, que recién estábamos ahí en Bambalinas chusmeando, y arrancó ahí con su columna con la Floripa, que le mandamos un beso. Digo, ¿para quién quiere ser soldado? O soldada? ¿Qué tiene que hacer? Qué buena pregunta. Mira, en la Escuela del Trigal estamos pensando abrir este proyecto porque tenemos la utopía de tener una planta de reciclado. De hecho, quiero decir que nosotros hemos construido nuestra propia máquina compactadora, bastante casera y artesanal, así que
Muchas gracias. La vamos a ir a filmar. Vengan a filmarla. Muchas gracias, Germán, que es un trabajador de nuestra escuela, que también es ahí como ingeniero. ¿Qué pusieron ahí? 3-4 chicos apretando así. 3-4 chicos que vos los apretás con un tornillo. Cada y 2 horas los vas cambiando por otro. Vas cambiando el chico. Y la Johnny se sienta arriba. Claro. No, es interesante lo que sucedió, que pudimos armar esa máquina porque tenemos pensado gestar un espacio de pequeña planta de reciclado dentro de la escuela. Queremos convertir a la escuela también en una escuela modelo con respecto a lo ambiental. Esa es nuestra intención, nuestro objetivo. Y también estamos pensando en armar un grupo, ¿sí?, de personas que estén interesadas con respecto a qué hacer con los residuos. El regimiento de RR. El regimiento triple R. Triple R, reutilizar. Varias personas ya nos avisaron ahí es reutilizar el tercero. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué te iba a decir? Entonces, vamos a hacer en un momento, vamos a abrir la convocatoria a personas de la comunidad Bien. que estén por fuera de la escuela, que quieran participar de ese grupo, porque la idea es que no solamente quede el proyecto en términos de lo pedagógico, sino ver cómo podemos impactar también en lo social a partir del contexto de la escuela. Así que vamos a estar convocando y bueno, y si a alguien le interese que se llegue por la escuela, que sería genial, porque vamos a estar por armar ahí un grupo de trabajo vinculado a esto que estuvimos hablando anteriormente. Bueno, viste que el sábado nos reunimos en el Club Cervecero de Los Hornillos, hacemos el encuentro de GON FM, el encuentro, en donde va a haber una mesa de debate, a donde te estamos invitando también ahí formalmente para que participes, justamente para ver qué hacemos con los residuos y toda esta línea de producción de los residuos en Tras la Sierra, desde la casa hasta los vertederos. Va a haber unos biólogos también ahí trabajando, gente de ambiente de Villa Dolores, de Nono, que nos van a venir a compartir un poco su experiencia y nada, queríamos que también seas parte. Tenés que estar. Que seas parte. Pero te digo esto y ahí te invitaba al aire, pero sobre todo para preguntarte en una línea, 2 líneas, comprometerte o no, lo que vos consideres, en Los Hornillos, en la planta de reciclado, ¿qué pasó? Bueno, mira, no tengo muchísima información, lo que sé es que hay personas que están trabajando, así que eso está en actividad. No sé cómo se está haciendo el proceso de separación, no sé si hay articulación con otros municipios. Lo que sé es que algo está sucediendo. Habría que ir y preguntar directamente en la comuna alguna voz cantora de la comuna que dé mayor información. Excelente. Maximiliano Falcón es quien nos ha visitado en el día de hoy para contarnos acerca de los residuos un montón. Muchísimas gracias porque aparte preciso, muy interesante y te esperamos el sábado. Si podés estar, sería para nosotros un honor a las 6 de la tarde que compartieras con nosotros ahí la mesa para poder también opinar. Me parece a mí que es un punto, bueno, lo vamos a transmitir por YouTube, aparte para todos los interesados, pero es un punto en esto para no llegar a lo que está pasando ahora en el rodeo, que enseguida volvemos ahí, en esto de pensar un poquito, bueno, cuáles son los límites del crecimiento, hasta dónde, qué cosas se puede comprar, qué cosas se pueden vender, qué cosas se compran, qué cosas se venden, decía Tanguito, y bueno, ver eso, ¿no? Ver si hay ese momento anterior y si estamos todavía a tiempo de estar en ese momento anterior, antes de que nada, los residuos nos tapen. Estamos a tiempo, así que bueno, el sábado 18 horas me haré un llegue en algún momento que pueda a ver en qué podemos colaborar. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor. Y creo que es fundamental que existan estos espacios, estos diálogos, estas discusiones, así que muy agradecido y también agradecido a la gente que está del otro lado poniendo el oído. Ahí te agrego algo, repetí otra vez dónde se puede porque me estaban diciendo dónde voy, dónde lo contacto. Bueno, que vengan a la Escuela del Trigal, sí, que pasen por la Escuela del Trigal, que pregunten ahí por Maxi, a la mañana, por el profe, solamente. Sí, a la mañana, siempre por la mañana, de lunes a viernes, y bueno, ahí podemos entrar en comunicación y ver cómo empezar este proceso de organización. Gracias por la difusión, Dale. Muchísimas gracias. Winston sí. James y Gabo Tello, cerramos este bloque, nos metemos ahora en el vértigo, porque seguidita salimos. Y después tengo más cosas para decirte. Winston no James y Gabo Tello, amén. ¿Cómo suena el Gabo?
me over and over. Tell me that you love me again. Amen. 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 Tell me again, when the victims are singing, the laws of remorse are restored. Tell me again, when you know what I'm thinking, that vengeance belongs to the Lord. Tell me again, when I'm clean and sober. Tell me again, when I'm seen through the hole. Bueno, muy buenos días ahí. Yo soy un vecino acá, del Rodeo de Piedra. Hoy día estamos con los vecinos reunidos para parar la obra, de una obra ilegal que se lleva el agua de un canal, que bueno, le han prometido agua a unos vecinos ahí, de más abajo del rodeo, y, y no están haciendo las cosas bien. Ya de parte de las instituciones no tienen licencia, ni de parte ambiental, ni de DIPAS. Ya la parte de policía ambiental está toda avisada. Y bueno, ahora nos hemos reunido para parar la obra, de alguna forma eso. Está la policía acá también. Así que bueno, la cuestión es que no va a haber agua para nadie el día de mañana, porque hay una realidad que en noviembre ya este canal se seca y desde este canal están haciendo una obra mucho más grande que la que nosotros tenemos. Los vecinos de la red del agua acá tienen un caño así nomás puesto en la toma de arriba del arroyo Hondo,